¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que me vean. Mi nombre es José Manuel Morales Chan. Estoy cursando lo que es la Ingeniería Industrial y de Sistema, la carrera, de Ingeniería Industrial y de Sistema. Voy a presentar lo que es mi proyecto integrador, que está a cargo del profesor Eduardo Pasos Gutiérrez, de la materia electricidad y magnetismo. En este proyecto integrador nos hacen unas ciertas preguntas y las vamos a ir contestando. Le vamos dando prácticamente respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Bueno, es el conjunto de elementos eléctricos entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Estos se componen en los siguientes elementos, lo que son generador, conductor, resistencia eléctrica e interruptor. ¿Qué importancia tiene hoy en lo que es en nuestra vida cotidiana? Pues una gran importancia, ya que todos los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana cuentan con circuito eléctrico. La siguiente pregunta, ¿a qué se refiere la ley de Kirchhoff? Esta nos ayuda a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencia y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de corriente, postula que suma de todas las corrientes que entran entre un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él, es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita los circuitos. Entonces vamos con la segunda ley de Kirchhoff. La ley de tensión establece que una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministra. Vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función de los circuitos? Bueno, las líneas de alta tensión son la mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que se manipulan los mayores bloqueos de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que las transferencias de potencia pueden ser en ambos sentidos. ¿Cuáles son los métodos de análisis del circuito eléctrico? Bueno, vamos a empezar con la primera, método de análisis de nudo. Se debe tomar de un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma pueden realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. Método de análisis por malla se basa en describir todo lo que es en términos de ecuación circulares o de malla en cuanto a la intensidad de cada uno. Método de análisis por conjunto de corte básico. Dentro de este se escribe la ecuación de nodos en cada conjunto de corte definido por el ramal del árbol. Todo esto funciona de las tensiones como se utilizan en un conjunto de cortes, se conocen también como tensión de corte. De ahí vamos con método de análisis por lazo básico. Este método es muy similar al de corte, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de corrientes de un eslabón. Modificación de la geometría de los circuitos. Se sustituye una fuente de otro tipo de fuente o en caso de reemplazar en varias fuentes y dependiendo del tipo que sea, será el método que podrás utilizar. Por lo general se dividen en dos métodos. Circuitos con fuentes dependientes son fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación, es decir, dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando. Circuito con amplificación y operaciones. Cuando se tiene que un amplificador de operación en un circuito y este ideal quiere decir que la corriente y el voltaje de la salida quedará indeterminada. Bueno, vamos, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? Bueno, el capacitor tiene una función que es guardar una carga. En cierta forma se podría considerar como una batería y en muchos casos esa forma se utiliza, pero no para un uso constante, porque al final se utiliza como una fuente rápida de energía, como no almacena necesariamente mucha energía, solo se usan como aplicaciones que requieren energía en un instante, como lo que son las lámparas, el flash de una cámara, el motor eléctrico, etcétera. Bueno, lo que es el capacitor, una vez encendido, una vez hecho su función de encender, se utiliza otro tipo de energía para mantener los equipos operando.
De mi parte ha sido todo, espero haya sido de gran ayuda lo que es este proyecto integrador y se haya dado respuesta y solución a las preguntas que se nos acaban de realizar. Gracias.